Quiero compartir con ustedes solamente unos pocos minutitos una palabra. Nos gusta siempre orar sobre una palabra. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el Señor nos dijo que sin fe nadie puede agradar a Dios. Es decir, de movida, si no entramos a su presencia agradándole, no entramos. Entonces, para poder agradarle, como dice su palabra, Hebreos capítulo 11, necesitamos tener fe. Pero la fe, para que sea fe realmente, tiene que tener una palabra sobre la cual pararse. Si no hay una palabra que Dios haya dicho, eso no se llama fe. Se puede llamar expectativa, se puede llamar sueño, se puede llamar ilusión, pero no es fe. La fe siempre se para sobre una palabra. Es decir, alguien tiene fe cuando cree lo que Dios dijo. Si Dios no dijo, no se puede tener fe. Entonces, siempre nos gusta tener una palabra sobre la cual orar, y yo quiero compartir una palabra para que sobre esa palabra podamos luego pararnos todos con fe, ¿sí? Y orar sobre nuestra necesidad particular. Lo que voy a leer ahora es una necesidad particular de un grupo de personas. Quizás tu necesidad no es ni parecida a esta que les voy a leer ahora, pero el principio funciona exactamente igual. El principio de poder, el principio de milagro funciona igual para cualquier necesidad. Lo que les quiero leer está en Juan, el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio que leyó Marina recién, pero el capítulo 6. Juan capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante. Es una historia muy conocida, ustedes la van a reconocer enseguida. Juan 6, desde el 5 en adelante, dice que cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues Jesús ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Paro solamente para explicarte algo. En aquel tiempo se contabilizaba solamente los hombres, pero estos hombres siempre andaban acompañados por sus familias, mínimamente su esposa, quizás 1 o 2 hijos, así que probablemente estamos hablando de un número de 20.000 personas, a las cuales Jesús mandó recostar. Entonces, dice que los discípulos empezaron a repartir aquello por lo cual Jesús había orado, y esto mismo hizo con los pescados, y les dio cuanto querían. Les dio cuanto querían. Hablando de 20.000 personas, al principio del milagro eran 5 panes y 2 peces, ¿sí? Pero dice aquí que les dio cuanto querían, y esperen que no terminó la cosa. Dice, cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea, Jesús está viendo que había sobrado algo. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas, 12 canastas más que se llenaron con sobras nada más. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Esta historia, porque es una historia, no es una fábula, no es un cuento, no es una parábola, no es una ilustración, es una historia, ¿sí? Es el único relato que aparece en los 4 evangelios. Si ustedes tienen una idea de cómo está organizada la Biblia y el Nuevo Testamento sobre todo, saben que comienza con 4 evangelios en los cuales se cuenta acerca de la vida de Jesús y sobre todo su ministerio aquí en la tierra. Pero las historias que aparecen en los 4 evangelios en general no están en los 4, sino que hay historias contadas en 2 evangelios, historias contadas en 3 evangelios, historias contadas en un solo evangelio, pero esta historia está contada en los 4, es la única.
Es la única historia que aparece en los 4 evangelios. Así que evidentemente el milagro le llamó mucho la atención, ¿no? No solamente el milagro, me imagino yo que aún la forma de orar de Jesús y todo lo que pasó después, ¿no es cierto? Le llamó tanto la atención y además les quedó tan grabado en su mente lo que había sucedido que los 4 evangelistas contaron exactamente lo mismo. Pero hay varias cosas interesantes que obviamente, bueno, cada uno lo contó con su propia perspectiva, ¿no? No es que alguno pone un detalle que otro no lo pone, pero sí lo cuentan desde su perspectiva. Cada uno tenía su manera de ver a Jesús, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma en que todos nosotros somos. Es decir, a todos nos pasa que de pronto juzgamos, por decirlo de alguna manera, a una persona desde distintos puntos de vista, cada uno, por supuesto, tomando su propio punto de vista. Aquí pasa lo mismo. Y Juan nos muestra de una manera muy particular esta historia, este incidente, ¿no? Y algunas cosas que me llamaron la atención de la historia es que, por ejemplo, entre los capítulos 5 y 6, entre los 2 capítulos, no solamente lo que yo les leí, sino el capítulo anterior y todo el que les leí, pero completo, Juan muestra cómo se fue rechazando a Jesús, ¿sí? En el capítulo 5 muestra cómo se lo rechazó en Judea, en el capítulo 6 cómo se lo rechazó en Galilea, ¿sí? ¿Sí? Juan pone énfasis en el tipo de rechazo. De hecho, este mismo capítulo del cual yo les leí ahora recién esta historia, termina con todo el mundo abandonándolo. Es decir, la historia comienza con 20.000 personas sentadas ahí, esperando escuchar a Jesús, ¿sí? Jesús los alimenta, pero claro, después del alimento Jesús les habla, no les gustó lo que dijo y se fueron todos. Así que Juan pone énfasis en el rechazo de la gente a Jesús. También Juan pone énfasis en el tipo de Mesías que esa gente estaba esperando. Ellos estaban esperando a alguien que les contestara sus necesidades, evidentemente. Porque cuando la necesidad fue cubierta y la palabra se tornó un poquito más dura, ¿sí? de mayor compromiso, ¿sí? La gente se fue. Así que es evidente que la gente esperaba un Mesías que fuera capaz de cubrir sus necesidades, satisfacer sus necesidades. Definitivamente ellos no estaban esperando a alguien que los salvara de sus pecados, ¿sí? Pero en medio de esta historia de rechazo, y es por esto que me llama la atención, es que en medio de la historia de rechazo, de motivaciones equivocadas, de mucha ingratitud, Juan se encarga de resaltar el increíble amor de Jesús por las multitudes. El increíble amor y la increíble misericordia. Justamente el contraste entre el rechazo, entre la expectativa de la gente y la forma en que Jesús actúa para con ellos, ¿no? Dándole absolutamente todo lo que necesitaban en ese momento. Así que Juan se encarga de manifestar, de contarnos acerca del amor de Jesús, y yo lo quería remarcar porque al orar necesitamos tener en cuenta el amor de Jesús. Cuando vayamos a orar enseguida, cuando vayamos a pedir por tu necesidad, por las nuestras, necesitamos tener en cuenta que Dios tiene mucha misericordia, porque suele pasar, creo que nos pasa a nosotros aquí en casa, que a veces cuando pedimos algo a Jesús, inmediatamente viene sobre nosotros la carga de aquellos pecados que cometimos, los errores que tuvimos, la rebeldía, no sé, las veces que lo rechazamos, y es como que inmediatamente viene la tendencia de cortar la oración, decir, bueno, no, yo la verdad que no merezco que Dios me dé nada. Si vamos a ir por el lado de lo que merecemos, la verdad es que no merecemos nada, pero Juan se encarga de decirnos que Dios sí quiere contestar nuestras necesidades, porque nos ama más que nada y su misericordia no se compara a nada. Pero vayamos a la historia, al relato mismo, ¿no? Jesús comienza la charla con sus discípulos diciéndole, ¿dónde vamos a comprar pan? ¿Sí? Para toda esta gente, ¿sí? 20.000 personas. Una flor de fiesta, ¿no? ¿Dónde compraremos pan? Pero el mismo evangelista Juan se encarga de decir que Jesús los estaba probando. Es como un examen, ¿no? Que Jesús les toma, en base, obviamente, a lo que ellos ya habían visto de su poder. Ellos ya habían andado un buen tiempo juntos y Jesús ya había hecho unos cuantos milagros.
Así que en base a todo lo que ellos habían visto, ahora Jesús los pone a prueba. Les toma un examen, ¿sí?, para ver qué contestan. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús le pregunta, ¿y dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y entonces es ahí cuando necesitamos compararnos nosotros con ellos, ¿no? Y ver su reacción frente a ese examen que Jesús les estaba tomando. No es una tentación, ¿sí? Dios no tienta a nadie. Pero sí Jesús nos prueba, sobre todo cuando estamos frente a situaciones que parecen imposibles de resolver, como esta. Dios nos prueba para que nosotros recordemos y para que tengamos en cuenta cómo Él ya estuvo obrando en cada uno de nosotros y cómo lo puede volver a hacer. Entonces, Felipe, que es con quien Jesús primeramente habla, mira la enorme multitud, parece que era rápido para sacar cuentas y automáticamente él dice, bueno, pero ni el sueldo de 200 días de trabajo va a alcanzar para comprar pan para todos, ¿sí? Tengan en cuenta los montos que se manejan allí, ¿no? 200 días, y nosotros calculamos que hoy, digamos que una persona que trabaja por día, ¿cuánto puede estar cobrando? 500 pesos, 1000 pesos de los argentinos por día. Estamos hablando de 200 días, son como 7 meses. Saquen la cuenta, son alrededor de 280.000 pesos. No es que sea rápido para sacar cuenta, lo hice antes, quédense tranquilos. Pero 280.000 pesos para comprar pan para, una buena comida, ¿no? Pan y pescado, dice acá, para 20.000 personas. Primero que nosotros no lo tenemos. No sé si Jesús y sus discípulos andaban con esa plata en el bolsillo. Me parece que no, ¿sí? Pero además, si lo hubiesen tenido, probablemente no hubiese alcanzado para comprar pan para 20.000 personas. Felipe fue rápido con las cuentas y automáticamente dijo, Señor, mandalos a la casa. Acá no se puede hacer nada. En realidad a Felipe le quedó tiempo para reflexionar, que era lo que tendría que haber hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque Felipe ya había visto milagros, como les dije, y había visto uno en particular que también tenía que ver con alimentos. El primer milagro de Jesús, que sucedió en Caná, en medio de un casamiento, Jesús transformó agua en vino, ¿sí? Y Felipe ya estaba ahí. Así que él ya había visto, por lo menos un milagro, había visto más, pero en realidad uno que tenía que ver con alimentos. Pero parece que en un momento de crisis se olvidó de ese milagro. Además, Felipe fue uno de los primeros que manifestó mucha fe en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comienza a juntar a sus discípulos, ¿sí?, a llamarlos para que los sigan, uno de los primeros fue Felipe, y Felipe mismo salió a buscar a otros. Es decir, fue uno de los primeros que creyó en Jesús, ¿sí? Otra vez, lo que hayamos creído alguna vez puede no funcionarnos hoy. Esto tiene que ser una lección para nosotros. Por supuesto, no le vamos a cargar todas las tintas a Felipe, porque los demás también desaprobaron el examen. Por ejemplo, el mismo Andrés. Andrés aparece también en la historia y él enseguida, él pareciera que avanza un paso más porque dice, acá tengo un niño que tiene 5 panes y 2 peces, ¿sí?, pero la embarra, la ensucia, arruina la jugada cuando dice, pero esto no va a alcanzar para todos. Así que otro desaprobado. La verdad es que todos los discípulos desaprobaron el examen, pero la idea no es juzgar a los discípulos, sino que la idea al mostrarles esto es tener en cuenta que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Que el hecho de haber visto milagros no quiere decir que hoy creamos. Que el hecho de haber manifestado fe alguna vez no quiere decir que hoy creamos. Y que aún el hecho de estar rodeado de gente que siga a Jesús no quiere decir que hoy creamos. Creo que fue el domingo en la transmisión, en el mensaje, hablando del maná que caía en el desierto. Dijimos que ese maná representa el pan de vida que es Jesús, ¿sí? Decíamos que el maná no servía de un día para otro. ¿Y por qué lo decíamos? Porque en realidad lo que a Dios le interesa que sepamos es esto, que la experiencia de ayer no sirve para hoy, ¿sí? Por eso es que hoy necesitamos pararnos sobre una nueva declaración de fe. Hoy volver a renovar nuestra declaración diciendo, Señor, hoy también creo en vos. El ayer no fue un buen día. Ayer no la pasé bien, o los últimos meses no estuve bien. La verdad que hace rato que no vengo bien, pero hoy me planto
sobre esta palabra y hoy digo que creo en Jesús. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. A que nosotros cada día renovemos nuestra fe, porque todo lo que vivimos, como estos discípulos, probablemente el cansancio del día, parece que esto ya era casi al terminar el día, quizás el cansancio del día, quizás, no sé, el estar tan rodeado de tanta gente, son cosas que nos afectan y que nos bajan las defensas, inclusive las espirituales, y en algún momento llegamos a dejar de creer. Necesitamos renovar nuestra fe en Jesucristo cada día, y si es necesario, renovarla cada hora y cada minuto, ¿sí? Porque en cada momento de nuestro día tenemos una nueva oportunidad de creer que Dios puede hacer un milagro. Quizá el mensaje que escuchaste, el diagnóstico que escuchaste, no sé, la noticia que recibiste de tu trabajo, probablemente no sea para nada alentadora. Pero necesitamos renovar la fe y decir, Jesús lo puede hacer otra vez. Jesús, así como hizo este milagro, lo puede hacer hoy también. De hecho, en las últimas transmisiones estuvimos contándoles y aún mostrándole a través de videos cómo el Señor está obrando entre nosotros y haciendo milagros increíbles. El domingo mismo estuvimos contando un testimonio acerca de finanzas, ¿no? De cómo el Señor prospera las finanzas, ¿sí? Así que hoy queremos alentarlos a que renueven su fe sobre esta palabra. Pero no quiero terminar esta reflexión sin antes mencionar esto. En la historia se nota que Jesús estaba muy interesado, profundamente interesado en la necesidad física de esta gente. Pero la verdad es que su interés por lo espiritual, por tu vida espiritual, por la mía, va mucho más allá que ese verdadero interés que Él tiene por nuestras necesidades físicas. Mucho más allá. Si a Él algo le importa realmente, es nuestra necesidad espiritual. Como decíamos el domingo, para aquellos que estuvieron en la transmisión o vieron el video, todos tenemos un vacío dentro nuestro, que solamente se puede llenar con Dios porque fuimos fabricados para estar en comunión con Dios. ¿Sí? Y eso es lo que a Jesús más le interesa. El interés por tu pan, el interés por lo que te vestís, el interés por tu trabajo de Jesús es genuino. Quédate bien tranquilo y puedes estar seguro de eso, pero mucho más le interesa la condición de tu corazón. Mucho más le interesa a Él llenar tu vacío espiritual. Cuando Él se presentó en sociedad, cuando recién empezaba su ministerio, esa historia la podemos leer, ustedes la pueden leer si quieren en Lucas capítulo 4, Él, entre otras cosas, dijo que Él venía a saciar a todos los que reconocen su propia necesidad. Entonces, Jesús hoy nos dice esto: si nosotros somos capaces de reconocer que lo necesitamos, Él está totalmente dispuesto a saciar nuestra necesidad. Y esa es la verdad que contiene toda la Biblia. Toda la Biblia está escrita para esto, para que lo entendamos. Fue escrita llena de historias, de distintas maneras, por distintos escritores, para que entendamos una sola cosa, que si reconocemos nuestra necesidad, Jesús está dispuesto a cubrirla, a llenar cualquier necesidad que tenemos. Este milagro del cual hablamos hoy es una demostración práctica de algo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Él dijo, hay un texto ahí muy conocido en el cual Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serían añadidas. Así que esta historia es una demostración práctica de esa verdad, de ese principio, y es lo que te queremos dejar esta noche. Si vos y yo, en primer lugar de nuestra búsqueda diaria, lo ponemos a Él y ponemos las cosas de su reino, Él se va a encargar de que nos lleguen también todas las demás necesidades que podamos tener. Un poco más adelante, en el mismo capítulo que les leí recién, pero en el versículo 35 aparece el texto del cual hablamos el domingo, ¿sí? Está dentro del mismo contexto, dentro de la misma historia. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá
sed jamás. Sobre esta palabra nos vamos a parar para orar hoy, ¿sí? Vamos a pararnos firmemente, vamos a creer en esta palabra. Lo primero que te vamos a pedir es que vos ahí en tu corazón, y si es posible en voz alta, aunque sea balbuceando, pero digas: yo creo que lo que Jesús dice es verdad. Es más, ya podés ir diciéndolo, para ir anticipándote a este momento cuando vayamos a orar por necesidades. Es muy importante esto. Yo creo que lo que dice Jesús es cierto. Y si Él dice que va a cubrir tu necesidad, Él lo va a hacer. Antes de orar, quisiera pedirles algo muy particular. Quisiera que, si tienen papel y lápiz a mano, puedan escribir allí su necesidad o su milagro, el milagro que están necesitando. O, si te parece y si querés hacerlo, escribí tu necesidad en el chat, ¿sí? Aquí tenemos a la producción tomando nota de esas necesidades y esperamos poder mencionar todas las que ustedes escriban en el chat. Esperamos llegar. Ya sabés que no nos dedicamos a esto, puede ser que no lo mencionemos, pero ese motivo escrito en el chat también quedará bien a la vista de Jesús. Y aunque no lo veamos nosotros, Jesús sí lo ve. Y el que lo escribas en el chat o lo escribas en el papel es como una declaración de fe. Es como decir: Señor, lo pongo acá porque creo lo que dice tu palabra. Lo escribo acá porque creo que vos podés hacer la diferencia, porque creo que vos podés resolverme este asunto, porque creo que sos el único que podés cambiar esta situación. Así que ahora los chicos de la producción nos van a pasar un video. Un video que no tiene nada para ver. Simplemente contiene una canción con la cual esperamos que te ministre y que te inspire mientras estás escribiendo. Por favor, no te distraigas con el video. Es solamente como una música de fondo, con letras que te va a alentar a que escribas tu necesidad, tu milagro, ¿sí? Si querés, lo escribís en el chat. Si no, no hace falta. Porque en realidad el que necesitamos que se entere de tu necesidad es Dios. Así que vamos con el video. Mientras tanto, escribí tu necesidad y cuando termina el video, volvemos aquí para orar por necesidades. ¿Sí, Marina? Antes de que vayamos al video, Juan 14:1 es una propuesta de Jesús. Él dice: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Amén. Y muchos, si vamos caminando por la calle y preguntamos a alguien si cree en Dios, la mayoría nos va a decir que sí. Pero no todos creen en Jesús. Y ahí está la gran diferencia, porque Jesús es el pan de vida. Amén. Y Él dijo más adelante, que bueno, más adelante también lo vamos a enseñar, 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a Dios, si no es a través de mí. Entonces, hoy quiero invitarte a que si el milagro que necesitas es nacer a una nueva vida creyendo en Jesús, aquel que vino a trazar el camino para que te puedas reencontrar con el Padre, a hacer el camino para que puedas acercarte a Dios Padre. Bueno, orá en primer lugar o anotá en tu lista este primer motivo: yo necesito creer en Jesús. ¿Por qué te lo digo? Porque hay mucha gente que me dice: yo hago todo un esfuerzo para poder creer y no puedo. No siento lo mismo que vos, me dicen. No alcanzo a creer lo que me querés decir. Y la verdad es que a veces hay personas que, por más que quieren creer, hay una fortaleza, es como que hay algo que los separa, ¿no?, del creer en Jesús y el creer solamente en Dios. Bueno, Jesús vino a restaurar esa relación. Y tal vez lo único que tenés que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón y aceptar la obra que Él vino a hacer por tu vida. La Biblia dice que Él vino a salvar. Él vino a salvar. Y dice la Biblia que Él pagó el precio por nuestro rescate. Así que si vos aceptás la obra de Jesús, Él está esperando que lo hagas para poder alimentarte con esa palabra y con todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Así que ahí donde estás, poné: yo necesito recibir a Jesús. Y bueno, ahora también te vamos a ayudar para que lo hagas. Muy bien. Vamos al video y escribí tu necesidad.
y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Y estás aquí. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, sáname. Oh, extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios en milagros. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Y aunque los vientos soplen, el mar se levante, yo en ti confiaré. Y aunque mi mundo tiemble y el temor me encuentre, en tu mano estaré. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios en milagros. Oh Dios, eres mi Dios en milagros. Eres mi Dios de milagros. Oh Dios, eres mi Dios de milagros. Estás aquí. Muy bien, esperamos que en estos minutitos aún el Espíritu Santo te haya hablado y te haya susurrado aquello que Dios está a punto de hacer en tu vida. Y nosotros aquí esperamos que realmente lo haga pronto. Nosotros no podemos prometer nada, el que promete es Dios, pero nosotros oramos para que se haga la voluntad perfecta de Él.
Lo primero que vamos a hacer en este momento es orar declarando nuestra fe en Jesucristo. Si nunca lo hiciste, bueno, esta va a ser tu primera vez, pero hacelo con certeza en tu corazón. Nosotros te vamos a guiar desde aquí para que vos puedas acompañarnos en esa oración de aquel lado. Si ya la hiciste alguna vez, no viene mal que lo reafirmes, y que digas, no sé, así como te dije ayer, Señor, hoy te lo vuelvo a decir, no importa. La verdad que cada vez que hacemos una declaración de fe, no importa la cantidad de veces que lo hagas. Cuanto más veces lo hagas, mejor. No solamente por Dios, que está siempre atento porque te ama, sino también por el enemigo de Dios y el enemigo tuyo y mío, que también está atento, pero para hacernos caer y que Él sepa que le estamos poniendo límite. Cada vez que yo digo, creo en Jesús y en su palabra, le pongo límite al diablo. Y el diablo no puede actuar sobre nuestras vidas. Así que decilo con toda la fe que tengas. No importa si es poca, mucha, no te compares con nadie, pero creyendo en tu corazón, repetí esta oración. Yo te voy a pedir a que, si podés, que cierres los ojos allí del otro lado, simplemente para no distraerte, pero tampoco hay problema si orás con los ojos abiertos, porque no se trata de un ritual. Pero sí trata de no distraerte, apaga ahora tu teléfono, silencia todo lo que haya en tu casa para que podamos concentrarnos ahora en Dios, en su reino, y en su amor y en su misericordia. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, hoy venimos a tu presencia para declarar que creemos en Jesucristo. Lo que hoy leímos, lo creemos. Creemos que ese Jesús del que habla la Biblia es un Jesús eterno, es un Jesús que realmente vivió y anduvo por aquí, por la tierra, pero que además, después de morir, resucitó y hoy está sentado ahí justo a la diestra del Padre del cielo. Creemos que Jesucristo es Dios y que Él no miente y que todo lo que Él dijo se cumplirá. Por eso, en el nombre de ese Jesús, te pedimos que entres en nuestro corazón. Te pedimos que tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de cualquier situación, de toda circunstancia, que seas tú el que gobierna nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, en el cual y en el único que podemos confiar por siempre, hasta la eternidad misma, porque es el único que no miente y que no falla. En Jesús creemos. Amén y amén.